Dios les bendiga. Soy el pastor Luis Polo. En esta oportunidad daré un estudio en 3 partes, titulado Dios fue manifestado en carne. El principio elemental y fundamental de la Biblia es en creer que solo hay un Dios y que Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo debiera ser suficiente para descartar la creencia en cualquier otro Dios, inclusive para descartar el pensamiento trinitario. En Deuteronomio 6:4 se encuentra el primer y principal mandamiento de todos. Marcos capítulo 12, verso 28 al 34 dice: Acercándose uno de los escribas, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. En Marcos capítulo 12 se evidencia que los judíos entendieron por siglos el significado y la correcta interpretación de Deuteronomio 6:4. El escriba y el Señor Jesús estaban hablando de la naturaleza de Dios, y ambos entendían que Dios es uno en el mismo sentido. Además de amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, Dios demanda primeramente en conocer que Él, siendo el único Dios, es uno y no tres. Los judíos entendían que solo había y existe un Dios, el cual es el Padre. A continuación presentaré 9 evidencias bíblicas donde sin mucho esfuerzo nos daremos cuenta que el Padre no solo es Dios, sino que es el único Dios de la Biblia. Evidencia número 1. Joel 2:28 dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En Joel 2:28, Jehová promete derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Qué persona divina promete derramar su espíritu sobre toda carne, según Joel 2:28? La respuesta la recibimos por parte del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49 dice lo siguiente: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Hijo de Dios dice que Él enviaría la promesa de su Padre, hablando de la promesa que el Padre prometió en Joel 2:28. Ahora leamos los siguientes versículos.
Hechos capítulo 1, verso 4 y 5 dice: cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperad a que se cumpla la promesa que mi Padre os hizo, de la cual yo os hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo declaró que fue su Padre y no otra persona quien prometió derramar su Espíritu sobre toda carne. Y esto es muy significativo, porque 2 versículos antes de Joel 2:28, donde el Padre promete su Espíritu, el Padre dijo lo siguiente. Joel 2:26 al 28 dice: y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios el Padre dice en Joel 2:27 que Él es Jehová Dios, y no hay otro Dios ni otro Jehová. En otras palabras, no hay un Dios fuera de la persona del Padre. No hay un Jehová fuera de la persona del Padre. Y en el verso 28, el Padre continúa diciendo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Evidencia número 2. En Juan 17:3, el mismo Hijo de Dios en oración dice que su Padre es el único Dios verdadero. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si el Padre es el único Dios verdadero, según las palabras del Hijo de Dios, eso quiere decir que solo Jehová el Padre es el único Dios verdadero cuando leemos el siguiente versículo. Jeremías capítulo 10, verso 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Tercera evidencia. El apóstol Pablo siguió el mismo planteamiento teológico del Antiguo Testamento, pasando por las palabras del Hijo de Dios y llegando a la era apostólica. El apóstol Pablo dijo que el Padre es el solo Dios. Para esto, vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Observemos que Pablo dice que hay un solo Dios, refiriéndose a la persona del Padre. Y así como hay un solo Dios, quien es el Padre, también hay un solo mediador entre Dios el Padre y los hombres, Jesucristo hombre.
Es decir, el mediador es un hombre al cual la Biblia llama Hijo de Dios. Evidencia número 4. El mismo apóstol Pablo reiteró que solo hay un Dios, el cual es el Padre. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Para Pablo y para la iglesia, solo existe un Dios, el cual es el Padre. Una persona que tenga un pensamiento diferente a este, solo evidencia que tal persona no tiene el Dios del apóstol Pablo. Inclusive, no tiene al Dios de la iglesia. Evidencia número 5. El apóstol Pablo declara que el Padre es el único y sabio Dios. Romanos capítulo 16, versos 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, refiriéndose a la persona del Padre, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo. Es decir, la gloria del único y sabio Dios, quien es el Padre, sea dada por medio del Hijo, que según Timoteo 2:5, el mediador es Jesucristo hombre. Evidencia número 6. En la Carta Universal de Judas encontramos que el único Dios soberano es el Padre. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, refiriéndose a la persona del Padre, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Se puede apreciar entonces que el Padre no solo es el único Dios verdadero, sino que es el único Dios soberano, y que el Hijo de Dios viene siendo el Mesías, el ungido del único Dios y verdadero Dios. Evidencia número 7. Aparte de todo lo anterior, el mismo Hijo de Dios, hablando con los judíos, declara nuevamente que su Padre es el único Dios. Juan 5:44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Que viene del Dios único, haciendo referencia al Padre. El Mesías e Hijo de Dios nos enseña en Juan 5:44 y Juan 17:3 que su Padre es el único y verdadero Dios.
Evidencia número 8. El apóstol Pablo dice que solo el Padre es el único Dios soberano y el único que tiene inmortalidad. Timoteo capítulo 6, verso 14 al 16 dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, refiriéndose a la persona del Padre, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único, escuche bien, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El apóstol Pablo, al decir que el Padre es el único Dios soberano, le quita automáticamente la soberanía a cualquier otra persona distinta al Padre. Además de esto, Pablo dice que el Padre es el único que tiene inmortalidad. El verbo tener, cuando el apóstol Pablo dice que el Padre es el único que tiene inmortalidad, encontramos que este verbo está en tiempo presente. Es decir, para ese momento ya el Hijo de Dios había resucitado, glorificado y recibido de su Padre toda potestad. Y con todo eso, para el apóstol Pablo, el Padre seguía siendo el único que tiene inmortalidad, dando a entender que cualquier persona distinta al Padre en estos momentos es carente de inmortalidad, incluyendo al Espíritu Santo si fuese otra persona distinta al Padre. En otras palabras, si el Dios Hijo perdió su inmortalidad al participar de la muerte por tomar forma de siervo, como dicen los trinitarios, entonces el Hijo nunca recuperó su inmortalidad como Dios, ya que en estos momentos, según el apóstol Pablo, el Padre sigue siendo el único inmortal. Pero esto lo explicaremos en el segundo video. Con estas evidencias bíblicas podemos concluir sin mucho esfuerzo que solo la persona del Padre es el único Dios. Pero si el Padre es el único Dios, ¿cómo podemos entender que Jesús se ha llamado Dios en la Biblia? Si la Biblia insiste en presentar al Padre como el único Dios, entonces debemos entender que Jesús como Dios no es una persona diferente al Padre. Pero cuando hablamos de Jesús como el mediador e Hijo de Dios, entonces debemos verlo como está registrado en Primera de Timoteo 2:5, como Jesucristo hombre. Evidencia número 9. Antes de terminar esta primera parte, debemos entender que la Biblia dice que Dios es uno. Marcos capítulo 12, versículo 29, da fe de esto. Los trinitarios entienden que en Marcos 12, 29, Dios es uno en un sentido plural, siendo que la palabra uno en Marcos 12, 29 en el griego es heis. Pero observemos lo que dice los siguientes versículos. Romanos 3, 21 al 30 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Cuando se habla de Dios, se está haciendo referencia en este versículo al Padre.
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta palabra por medio nos muestra una diferencia entre Dios como Padre y de Jesucristo como Hijo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están destituidos de la gloria del Padre, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante. Esta palabra mediante nos muestra una vez más la diferencia entre la palabra Dios, haciendo alusión al Padre, y de Cristo Jesús como Hijo. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, es decir, a quien el Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es Dios, es decir, es el Padre, solamente Dios de los judíos. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ahora observemos lo que dice el verso 30. Porque Dios, haciendo alusión a la persona del Padre, de acuerdo a todo el contexto que hemos leído. Porque Dios es uno. El apóstol Pablo está diciendo que la persona del Padre es uno. Pablo está aplicando en este versículo de Romanos 3:30, Pablo está aplicando la Shema de Deuteronomio 6:4. Pablo está citando el primer mandamiento de Marcos 12:29, utilizando la misma palabra griega heis, con la finalidad de mostrar que el Padre es uno, como Dios es uno en Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29, porque estamos hablando de la misma persona. Si la palabra uno en Deuteronomio 6:4 y la palabra uno en Marcos 12:29 nos indica uno en sentido plural, como lo quiere hacer creer la Trinidad, entonces la sola persona del Padre es uno en el mismo sentido de pluralidad. Pero esto sería inaceptable aún para los trinitarios. Pero este es el detalle, porque el Padre como Dios, el Padre como persona divina, es uno en el mismo sentido que Dios es uno en Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29. Y esto sucede porque hablamos de la misma persona divina. No se pierda la segunda parte de este estudio, porque será de mucha bendición.